Muy buenas noches a todos, baloneros y baloneras, sean bienvenidos una vez más a otra transmisión deportiva, transmisión de futsal de la mano de sus amigos de Balón Futsal. Ahí los vemos ingresando ya los jugadores. Mirá la copa que levantan. Yo soy Pablo Pisiot y me acompaña en esta noche mi comentarista de confianza, el señor Rodrigo Feleches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Acá vemos como el señor de Unión de Espeleta levantó la copa, claramente del señor, y vemos como el equipo de primera división de Unión le está haciendo el pasillito a aplaudir a los campeones. Excelente, excelente, excelente. Y el partido que vamos a vivir hoy, Rodrigo, si bien es lo que estábamos charlando hace un ratito, tal vez no es el partido con más grande relevancia a nivel de cómo terminan en los puestos, ya que Unión de Espeleta perdió la posibilidad de entrar a los playoffs y Alvear ya está adentro. Pero bueno, ahí vemos cómo viene, se están por sacar una foto, todo, están muy contentos. Ahí te pidieron un saludo, Rodri, ¿puede ser? Sí, un saludito para Héctor Salva, y un saludo acá, nos damos un saludito. Excelente, bueno, te pedimos, si nos estás viendo, que nos dejes un comentario, que nos digas si se escucha bien, si se escucha mal, que nos cuentes a ver cómo lo puedes ver, porque nosotros, por supuesto, traemos la mejor calidad posible para que puedas disfrutar de los partidos. En este preciso momento, mientras se sacan la foto con el trofeo, voy a pasar a contarte quiénes son los convocados para el día de la fecha. Por el lado del equipo local de Unión de Espeleta, tenemos en el arco seguramente a Corzón con la número 24. Después tenemos a Nicolás Goicochea, Agustín del Pino, Fran Palumbo, esta vez con la número 5 y suele tener la 7. Tomás Brizuela con la 8, Payer con la 9, el Tano Barba con la 10, Tino Ripoll con la 11. Sánchez con la 12, después tenemos a Teo, Pedro Lobercho, goleador de Unión, Romero, Juan Cruz, el Sapo Castel y también a Jean Viñeri. Por el lado de Alvear tenemos a Leandro Bonotto, Aaron Rubini, Iván Monteros, Fabián da Silva, Franco Dalmazo con la número 11, David Fernández, Tobías Caramés, Martín Ambrosini, Ricardo Garabalde. Tenemos a Lautaro Gomila con la número 18, Diego Biondi, Ezequiel Costas, Adriel Olas y Federico Suriano. Pero por supuesto que ahí los vemos en el medio, los que son los capitanes de cada respectivo equipo. Lautaro Gomila. Y ya está por comenzar este partido, Rodri. Exactamente, Pablo. Como habíamos dicho, no es un partido con mucha relevancia, independientemente del resultado que quede. Ya que Alvear se encuentra cuarto con, ya te digo, Pablo, 30 puntos, y si gana se podría encontrar o tercero o segundo, pero ya está clasificado, tranquilo. Y Unión se encuentra en el puesto número 16 con 15 puntos, lamentablemente ya no llega, aunque gane los partidos que le restan de este torneo, para clasificar a playoff. Excelente, Rodri, ya está por comenzar. Ya tenemos ahí a los árbitros Facundo Nosac y Mariano Brunero preparados para dar comienzo a este partido. Esta noche tenemos ahí el saque del medio por parte de la visita y tendremos futsal en tan solo instantes, ya casi 50 personas en la transmisión. Nos dejas un me gusta, un comentario, nos pone muy felices y muy contentos. Esto ya está listo para empezar y tenemos el primer pase, Lautaro Gomila, que la devolvía ahí por el costado, intenta pasar la defensa. Gomila de vuelta, controla en medio campo Alvear, lindo marcaje recibe. Se cae al piso, no pasa nada, vuelve al medio campo para recibir ese pase. Gomila se la devuelve directamente a Dalmazo, la pierde Dalmazo pero la recupera Biondi, de vuelta con Dalmazo, presionaba muy bien el Sapito Castel para que la reciba ahora sí Brizuela, y la recibe al costado, guarda porque lo marcó perfectamente y eso despidió el balón por el costado izquierdo, Rodri. Muy intenso el comienzo del partido por parte de Alvear. Ahora sí, salen de abajo, Biondi rebotó en el pie, cuidado con eso. La recibe en el lateral derecho, se propone atacar a Alvear, un pase alto, pero la intercepta Corzón, y ahora tendrá la oportunidad de salir desde abajo Unión. Señoras y señores, si esto es futsal, si lo disfrutás, si podés vivirlo con nosotros, te pedimos que nos dejes un me gusta. Lindo taquito de Fran, la tiene de vuelta, sí, ay, Sapito Castel, mirá qué cerca que estuvo eso. Qué cerca que estuvo eso, Rodri. Se le fue para el costado. Tendremos entonces un córner que lo va a hacer el Sapo Castel.
Ahora sí, lo tiró de sombrerito. Uy, qué linda patada que pusiste, Fran. Ahí se fue por el lateral. El árbitro pide calma, medio que hubo ahí unos empujones, Rodri. Todo dentro del deporte igual. Exactamente, todo limpio, por suerte no se cobró nada. También en este momento se están jugando otros partidos. Mientras tanto te vamos a estar contando cómo van. Fran Palumbo. Controla bajo Unión. El Sapo Castel. Lo marcaba bien Gomila. Palumbo. Lindo marcaje de Ambrosino. Uy, que se pueden venir para la contra. Guarda que la perdía. Ese sí, señores, es Biondi. Se podría decir que fue la primera jugada peligrosa de la noche. 18 minutos, 10 segundos le restan al primer tiempo. Esto acaba de empezar. Exactamente, Pablo. Lindo partido nos espera. Vamos a ver qué nos puede deparar este futuro. Lindo para Gomila. Y sí, intentaba agarrarla a Biondi, pero no podía. El Sapo Castel. Lo marcan bien al Sapo. Guarda porque genera mucho peligro Alvear. Pase largo, le ha intentado agarrar Viñeri. La pelota la tenemos con nosotros. En un rebote. Vine acá directamente hacia las gradas. 55 personas, solo 7 me gusta. Rodri, eso no me pone muy contento. Déjanos un me gusta si te gusta nuestra transmisión. Sapo Castel, la recibía de los pies de Viñeri. Viñeri, pared con Castel. Lo marca muy bien Biondi. La pelota se despide y va a las manos del arquero, que es el señor David Fernández. Al piso controlan, pero lindo marcaje por parte de Brizuela. La pelota se despide en lateral derecho. Le corresponde a la visita. Estuvo muy cerca de pegarnos la pelota, Pablo. Sí, otra vez. Eso ya no te debería sorprender, Rodri. Somos imanes de pelotas acá en Balón. Es el número 20. Es Biondi. Eso fue fuerte. Sí. Primera falta del partido. Acá vemos que fue fuerte. Está tirado en el piso el número 20, ¿no, Pablo? Sí, el número 20 es Diego Biondi. Parece que se puede levantar de igual manera. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, fue un roce, un choque de partido. No creo que haya ido con mala intención. Aparte, recién arranca el primer tiempo. Vamos a ver qué hará Alvear. Hacía el pase, muy bien. Sale desde abajo, presionado Alvear, pero guarda porque se viene la oportunidad. ¡Ay! Pero qué cerca que estuvo. ¡Qué cerca que estuvo! Ese fue el número 17, Garayalde. Perdió una oportunidad de oro ahí. Viñeri. Pase largo que lo buscaba Fran, pero no lo encontraba. Tomás Brizuela, que es presionado, sí, se va para arriba, intenta disparar al arco. Qué lindo cañonazo que tiró. Tendremos entonces un lateral ofensivo para Alvear. Bastante incómodo este saque para Unión de Espeleta. A ese es Olas. Adriel Olas. El número 17, Garayalde. Presiona Alvear, intentan llegar al arco. La agarra Fran Palumbo, hace su magia, sombrerito para el Sapo, la pierde el Sapo por el costado. No, que no se le fue. Sigue Unión de Espeleta con Fran Palumbo. Uy, pero la pierden, no, qué disparo, pero muy atento Corzón. Creo que la desvió. Si no vi mal la pelota iba directo al arco, Rodríguez. Exactamente, Tomás Brizuela, el número 8, Unión de Espeleta, tuvo un mal control. Dejó servir a la pelota para que le pegue el jugador de Alvear, que apuntó muy bien y con mucha fuerza al arco. Cual Manu Corzón tuvo una increíble tapada, la llevó al córner. Pero esto no termina, Rodri. Se viene córner para Alvear, sí señor. Muy atento Fran Palumbo. Guarda, que disparo, señoras y señores, que la paró Corzón. Sí se viene para arriba Unión. Vamos para esta contra que sí, Tomás Brizuela. Lo buscaba Del Pino, pero la perdía porque la agarra Olas. El número 2, Rubini. Olas, de vuelta. Ese pase le quedó medio incómodo. Se tiraba al piso Del Pino. La pelota se escapa, será lateral. Y parece que se lo dieron a Unión. Mirá, ese es Payer. Reconocido jugador para el lado de Unión de Espeleta. Payer para Del Pino. Del Pino con Pedro Lobercho. De mis favoritos Lobercho, ¿eh? Sí, para mí me gusta mucho cómo juega. Muy intrépido el jugador. Igual mi favorito es el Sapito Castel. Un distinto, un habilidoso. Un habilidoso, un regateador nato el Sapito Castel. Vamos a ver si hoy hace alguna. El número 10, como no, es Adriel Olas. Devuelve, pero el pase le quedó incómodo. Decidió dejarla pasar.
Saque de banda para Unión. Lo va a hacer Payer. Vuelve para atrás. La U, así es Del Pino. Intenta un pase filtrado, lo consiguió. Ese es Payer. Payer pasó nomás, no puede, así que vuelve con Del Pino, dispara. Pero la pelota chocó directamente con un muro. Y ese muro se llama Fabián da Silva. Como toca hacer lateral, lo va a hacer Del Pino. La juega con Payer, que dispara y la pelota se escapa una vez más, consiguiendo un córner. Córner para Unión, esto es una linda oportunidad. 15 minutos 20 segundos le restan este primer tiempo. Muchísimas gracias a las casi 80 personas que están viendo la transmisión. Si podés dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal, que nos ayudaría mucho. ¡Dispara! La agarró el arquero Fernández, muy atento. ¡Qué linda oportunidad que fue! La agarró de volea, pero la agarró mordida. Eso hizo un disparo incómodo y terminó saliendo del campo, Rodrigo. Quiso tirar una karateca, casi se la clava al ángulo del arquero de Unión Espeleta. Qué lindo centro, me gustó. Y ahí Corzón muy atento, la agarra con las manos. Che, me gusta cómo está Garayalde ahí, muy fino a la hora de agarrarla de volea. Fernández la controla con las manos, intenta un pase largo de cabeza Garayalde. Una vez más Garayalde, cerca de la chance de gol. Exactamente, hermosa las dos voleas, aparte bien fuerte al arco. No es que decís que pateó y la mandó a la parte de arriba. Muy bien Garayalde. Definitivamente un jugador que sabe cómo posicionarse para generar peligro. ¿Cuánto van? Dice Romina Giselle. Por el momento 0-0, pero esto acaba de empezar. 15 minutos le restan al primer tiempo, recién vamos con 5. Ese es el número 14, es Teo. El número 6, disculpen, Teo no era Teo. El número 14 es Caramés. Ahora sí, Del Pino, esperen que se organice el relator. Camina tranquilo al medio campo como si fuera el living de su casa. La recibía Lobercho, regatea Lobercho, estaba contra dos. Era Lobercho contra Costas. Ese es Payer, lo presionan bien a Payer, la pelota se escapa por el lateral. Y parece que corresponde a Unión. Exactamente, le mandamos un saludo a Valen, que está pidiendo un saludo en los comentarios. Muchos saludos, ¿no? En las últimas transmisiones de Unión. Muchos saludos. Si querés recibir un saludo, solo déjalo en los comentarios. Dale me gusta al video, a la transmisión mejor dicho, y nosotros te vamos a saludar. Del Pino, uy qué lindo pase, me gustó, la agarró Payer, pero le quedó incómoda. Tenemos lateral defensivo para Alvear. Por el momento un lindo partido que estamos viviendo esta noche, vos lo estás viviendo con nosotros acá en Balón Futsal. Si no te suscribiste todavía, suscribite y danos un me gusta, porque eso nos encanta y nos motiva. El arquero, sí señores, David Fernández. Despeje, parecía que pateaba al arco. Uy, ese cabezazo debió doler. Tendido en el suelo está Ezequiel Costas, parece dolorido. En estos 6 minutos que llevan de partido, nos damos cuenta que Alvear juega mucho al pelotazo largo, ¿no? Trabaja mucho las pelotas con el arquero del cierre y busca el pelotazo al pivot, quien ha podido rematar varias veces. Así que veremos cómo trata de defender Unión este peligrosísimo estilo de juego, ¿no? ¿Se podría decir, Pablo? Exactamente, Rodrigo. Me gusta cómo te estás expresando hoy. Verdaderamente me parece que ahora es una oportunidad muy buena para Alvear. Tienen buenos pateadores. Lo tienen ahí arriba esperando tal vez por un remate inesperado Ezequiel Costas. Lo veremos inmediatamente. Para mí le pega a Garayalde. Ricardo Garayalde se quedó con la vena en el cuello de no haber podido insertar el primer gol de la noche en la volea que tiró antes. Fue una buena oportunidad. Mira, ahí tenemos una barrera de dos hombres y no va a ser Garayalde, parece que no. Sí, Garayalde. Atajada de Corzón. Qué misil que tiene Garayalde en la pierna derecha. No, es impresionante. La pierna de las voleas. Sí, la verdad que fue con mucha potencia. Corzón estuvo atento, pero tuvo que poner las manos firmes para no comerse la pelota. Se viene entonces otro córner. Mucho cuidado con el 6, se posiciona Monteros. Uy, el pase quedó muy largo. Ni la vio venir Costas. Lateral para Unión, lo va a hacer Del Pino. Con este frío, Pablo, ¿sabés lo que debe ser comerse un pelotazo de Garayalde? No me lo puedo imaginar, la verdad. Mientras no nos lo comamos nosotros el pelotazo, Rodri, ellos tienen cambio, nosotros no. Del Pino. Va para arriba, sin miedo Unión, buscará el primero. Hoy lo empujó, terminó en el suelo. El empujón por parte de Iván Monteros.
¿Lo cobró como falta o tenemos lateral? Yo creo que sí. Falta, primera falta por parte de Alvear, 2-1 ganan falta. Dos faltas tiene Unión, una sola Alvear, 13 minutos, 13 segundos le restan al primer tiempo. Esto acaba de empezar, señoras y señores. Ajusten sus cinturones porque esto es un partidazo. Muchísimas gracias a las 16 personas que le dieron me gusta. Somos más de 80. Si podés, por favor, darnos un me gusta que nos ayuda mucho. Para mí, para antes del primer tiempo, tendríamos que tener 50 me gustas. Tenemos 10 minutos para llegar. Apoyanos con tu like para que sigamos transmitiendo de esta manera. Del Pino, como daba la pelota ahí, me desconcentré un momento. Estoy viendo cómo los jugadores se están posicionando y me está gustando. Está Palumbo arriba, tenemos a Payer y en la defensa guarda porque los posicionó bien Fernández para que no pase nada malo para la visita. ¡Dispara! No pudo hacer nada, se viene de contra. ¡Qué peligro, qué peligro! Pero se tiró a barrer Frank y no lo pudo haber hecho mejor. La pelota sale del lateral, tendremos lateral para Alvear y esto continúa. Con lo justo cortó Fran Palumbo una contra que podía haber sido peligrosísima para Alvear. El número 3 era Suriano. Ahí se bardean un poco. Me parece justo, fue un choque fuerte. Número 14, sí, es Caramés. Ahí vemos que el árbitro le está hablando al jugador Agustín del Pino Unión. Para mí le está pidiendo el Instagram. ¿Vos qué opinás, Pablo? Está diciendo, me pasaste tu número, así arreglamos para jugar un partido. Y no corresponde porque estamos en pleno partido, Rodri. Yo creo que no es momento de hablar de esas cosas. Eso es lo que le debe haber respondido del Pino. ¡Ay, qué lindo! Me encanta cómo regatean los arqueros. Sí, ese es el número 3, es Suriano. Le hace un sombrerito bárbaro, le queda Caramés. Guarda que la pierde. Cuidado con Payer la agarró Fernández desesperado. Agarrala porque si no, tenemos peligro. Es un pase largo, la rebota con la cabeza, queda en el medio campo, luchan por eso en medio campo, son gladiadores, señoras y señores. Ese es Payer. Sí, la pasa con Del Pino. Vuelve la acción, sí, en el medio campo. Lo viste a Payer, lo vio a Payer nomás, busca el pase filtrado, no lo conseguía, la interceptaban con los pies de una manera muy ágil, muy precisa realmente, pero guarda porque se viene Payer de vuelta y se viene en directo para el arco, agarrar a Payer. ¡Ay, qué lindo! Cómo la sacó con el pie izquierdo Iván Monteros, muy atento en la defensa. La pelota será un lateral y será sacado directamente por Unión de Espeleta. ¿Vos viste con qué calidad sacó esa pelota de la zona de peligro, Rodri? Me encantó, ¿eh? Exactamente, el arquero de Alvear tapó 3 pelotas seguidas impresionantes. Hay que decirlo. Está muy atento. ¿Payer es Mauro Payer o Mauricio Payer? Siempre me confundo. Por lo que te he entendido es Mauro Payer. Mauro Payer, excelente. Pero, si la gente en los comentarios sabe, que nos corrija. Juan Cruz La Roca, ¿cómo va? Por el momento, Juan Cruz, este partido sigue 0-0. 11 minutos 46 segundos le restan al primer tiempo. Falta muchísimo. Dejanos tu me gusta para poder apoyarnos. Qué lindo pase, sombrerito, pero el árbitro no juega, así que la próxima podría ser un poco más preciso. Será entonces lateral para el equipo local. Ese es Juan Cruz Castel, que lo va a hacer, sí. El Zapito Castel. ¿Sabes, Pablo, que me parece que es Mauricio? Porque le dicen Mauri a Payer. Excelente, entonces será Mauricio Payer. Disculpen la confusión de su servidor. Salen de abajo medio incómodos, pero lo conseguían. Despeje de cabeza de Ambrosini. Muy buen medio campo tiene Alvear. Unión le cuesta mucho llegar al arco. Pase de abajo, Jean Minieri. La agarra Palumbo, hoy con la número 5. Lo cubren muy bien, lo perseguía Monteros. Juegan al gato y al ratón, pero la pelota termina siendo saque de arco para la visita. El número 18 es Gomila. Intenta pasarlo al Sapo, pero no puede, tiene mucha calidad. El Sapito intenta regatear, no podía tampoco. Pisa la pelota. Qué complicado que fue eso, ¿eh? Nadie pudo hacer nada, la pelota terminó en punto muerto. No se la llevó uno ni se la llevó el otro, Rodri. Que hoy en el medio fue un fuerte cruce entre ambos jugadores. Bueno, ahora tenemos lateral defensivo para Unión de Espeleta. Mucho cuidado, muy linda la presión de Alvear, quiere hacer el primero de la noche y quiere que sea lo antes posible. Se viene entonces, la interceptó medio campo, es excelente, Caramés, guarda porque la recuperaba el Zapito Castel. Ese es Palumbo, juega para el lateral izquierdo, no se anima a desbordar, así que vuelve para el centro. Una vez más, Jean Vinieri. Ese es Brizuela, de vuelta con el Sapo. Vamos, el Sapo tira una bicicleta, pero no funcionó. Los reflejos de Ambrosini le permitieron desviar la pelota por fuera del campo. Lateral para Unión. 10 minutos le restan al primer tiempo. Recién es la mitad, ¿eh? Exactamente.
lindo partido hasta el momento, parejo para ambos equipos, claras llegadas para los dos. Esperemos que se abra pronto el marcador. Gianminieri devuelve con Palumbo en medio campo, sí, la pisa Castel, dispara, atajada de Fernández y se viene la contra de la mano de Caramés, lo cubre muy bien Fran Palumbo, el número 18 es Gomila, siguen ahí abajo en zona de peligro, Palumbo, el primero de la noche de la mano de Palumbo, que consiguió meterla donde la tenía que meter y la terminó por definir. No me queda muy claro si Gianminieri o Brizuela, Rodri. Para vos la empujaron los jugadores de Unión, yo vi como si fuera un gol en contra. A mí no me pareció, a mí me pareció que creo que fue Brizuela, terminó de empujar la pelota. 1-0 va ganando Unión de Espeleta. Esto acaba de empezar, esto es futsal y todo puede suceder. Sea quien la haya empujado, gol de Unión de Espeleta, 1-0 se encuentra el partido, 9 minutos 43 segundos le restan para que acabe el primer tiempo. Lo veremos después en la repetición, lo veremos más claro. ¿Tenés para anotar, Rodri? Excelente, sí. Lucha en el medio campo, a ver si pueden controlarla. Va para el medio. Defendió muy bien Unión. Como les decía, 9 minutos 15 segundos le restan al primer tiempo. Esto acaba de empezar, falta mucho. Unión de Espeleta va ganando 1-0. Palumbo. Lindo pase para Viñeri. Guarda porque está que tiene que enfrentarse a Gomila. No pudo pasarlo. Gomila pasa entre dos, pero lo traba Ripoll. Acaba de entrar Ripoll, Exactamente. No sé si viste, Pablo, que el número 15 de Alvear se quedó protestando y peleando con Fran Palumbo, Unión de Espeleta, y no vio la pelota. Le rebotó la pelota y volvió para atrás. Bueno, cosas que pasan. Es un deporte para gente caliente. Es Biondi. Ambrosini juega con Biondi. De vuelta, Biondi contra 3, eso no puede ser, sí, pero consiguió ese pase cruzado, sí. El número 11 era Franco Dalmazo, intentaba empatar, pero no podía. Muchísimas gracias, ya somos 100 personas en la transmisión. Dejanos tu me gusta para que podamos llegar a los 50 me gusta para este primer tiempo y vamos a ver si eso es algo. La tapó Palumbo. Tino Ripoll se iba por el costado. ¿Se ve bien, gente? Coméntenos así. Podemos estar seguros, por favor. Si se ve, si se escucha. Sí, estamos teniendo problemas de conexión, Pablo. En el lugar, en el estadio Unión de Espeleta. Hay problemas de señal, parece. Espero que se esté viendo bien la transmisión. Vamos para arriba, sí. Intenta directamente al arco y la tapó Fernández. Sale el arquero, un atrevido, un distinto. El número 18, Gomila. Define al arco, lo tapaba Viñeri. Y le quedó Ambrosini, guarda con Ambrosini que este es habilidoso, loco. Se viene Ambrosini de vuelta, de cabeza se la deja el compañero, lateral derecho termina tendido en el suelo y el balón siendo despejado por encima del travesaño del arco de Alvear. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Viste lo que pasó? Porque la gente de Unión estaba reclamando una mano. No la llegué a ver la mano. Es un partido caótico este, Rodri. Caótico. ¿Tenemos comentarios? Por ahora nada. Si podés, por favor, dejarnos tranquilos, decirnos si se ve bien, si se ve mal. 1-0 va ganando Unión. 7 minutos le restan a este primer tiempo. Lorenzo Albero dice fue gol en contra del 14. El gol anterior dice, claro, no fue gol de Unión. Parece que Alvear se hizo un gol en contra. Bueno, ahí se viene disparo de Ripoll. Pasa que la jugada de Palumbo estuvo muy bien y dejó la pelota en un lugar complicado de sacar. Hay que tener eso en cuenta. El número 15 es Ambrosini. Lo espera atrás Gomila, sí, pasásela nomás. De vuelta con Ambrosini y me parece que sí, No le va a quedar otra, pero intenta pasarlo y lo pasa. ¡Qué calidad! Se viene Gomila de vuelta. Sí, señor, ataca Alvear con precisión, dispara. Atajó Corzón. Excelente tapada del arquero de Unión. Viste, Pablo, me pareció que había sido gol en contra por parte del defensor de Alvear. El gol en contra por parte de Tobías Caramés. Termina en el suelo, ahí lo vemos, Martín Ambrosino.
Ambrosini, perdón. Esperemos que esté bien, esperemos que se levante, que pueda continuar dando todo su futsal. 107 personas en la transmisión, muchísimas gracias por bancar. Dejanos tu me gusta, suscribite. Si nos dejas tu me gusta, podríamos llegar a los 50 me gusta para antes de que termine el primer tiempo. Y eso nos pondría muy felices y muy contentos. También podés dejarnos tu comentario que lo leemos, sí, lo leemos en vivo, ¿cómo no? Corner entonces, situación de peligro. No se definió correctamente, saque de arco, lo va a hacer Corzón. Mucha gente en la transmisión, mucha gente en el estadio, Pablo, a pesar del frío que hace en el sur del conurbano, mucha gente viendo el partido. El futsal no entiende de frío, Rodri. Ahí termina en el suelo de Del Pino. Metió el pie como un hacha, no lo dejaba pasar. Ahora Del Pino saca la falta, aprovecha. 4 faltas ya tiene Unión de Espeleta, esta recién la segunda de Alvear. La recupera Da Silva. Desde abajo sale Rubini. La recupera Del Pino, sí, intenta filtrarla a Rubini, pero no podía, la pelota se escapa. Será el lateral ofensivo, peligroso. Y lo va a hacer Unión de Espeleta. Vemos ahí atrás a Teo que acaba de ingresar. Teo para Payer, Mauri Payer. Pedro Lobercho, taquito para Payer, dispara y no le quedó cómoda. Dale Alvear y la lumineta, dice Brian Martín. Un saludo para Brian. 6 minutos le restan a este primer tiempo, es un montonazo. El número 10, Olas. El número 8, Da Silva. Se escuchan ahí los chiflidos. Tenemos córner. Exactamente. ¿Sabes qué estoy notando, Pablo? Que falta que los jugadores de Unión acompañen al segundo palo. Están pasando mucho los pases, los tiros ahí, pero ninguna acompaña. Intentaba meter el gol directamente. ¡Uy, qué choque, qué choque! No me hubiera dado tiempo ni de cantarlo, Rodri. No me hubiera dado tiempo ni de gritarlo. Qué lindo que arquero que es Fernández, Trabó con mucha fuerza. Se escuchó sí, se escuchó en el micrófono. La gente se escuchó muy fuerte. Fue un golpetazo impresionante, No sé cómo no voló una tibia por ahí. Un motín por lo menos, Pablo, que haya volado algo. Claro, mira, un pedazo de meñisco tenemos acá. Fernández hace el pase a medio campo, lo encontró, sí. Intenta taparlo, dispara. El que disparaba era Garayalde. Tiene un hambre de gol Garayalde, Rodri. Ese es Corzón. Chocan en medio campo ahí, luchaban con las cabezas. En el buen sentido. Payer vuelve con Teo. El campo les queda chico para los pases. Payer intentaba recuperar, chocó y le quedó a Lobercho. Mete el pie como si fuera un bate de béisbol. El número 8 es Da Silva. Pero Pedro Lobercho es un habilidoso. Mete un taquito, dispara y la termina sacando por la puerta de emergencia, Rodri. Jugado ese taquito igual, Pablo. No digo que tenía un jugador de Alvear atrás y casi la regala y se va mano a mano contra el arquero. 5 minutos y 24 segundos para que termine el primer tiempo. Esperas que digan no. 5 minutos y 24 segundos para que nos des 50 me gusta. Si podés dejar tu me gusta, nos ayudaría un montonazo a llegar a más gente y a seguir creciendo. El número 10 es Olas, terminaba en el piso, dispara. ¡Gol! De Alvear, señoras y señores, el partido se puso 1-1, faltando 5 minutos para que termine el primer tiempo. Acá dice Sergio, saludos a mi amor Martín Alvear el 15. Y saludos para Iara de parte de Tommy. También 1-1 se puso el partido. Qué impresionante. ¿Llegaste a ver quién lo vio, Rodri? No, nomás vi que el 10 es una jugada que se sacó jugador de Unión de encima. Bueno, ahí vemos que el árbitro está cobrando falta. No entendí qué es lo que cobró. Escuchamos ahí un segundo al árbitro. Quinta falta para Unión de Espeleta. Mucho cuidado con eso. Una falta más y se cobrará un penal largo que favorecerá al Alvear. Lo busca Lobercho, lo encuentra, dispara. Qué reflejos que tiene Fernández.
No la deja pasar ni por asomo. Vamos a Alvear, dice Sergio Rolón. 119 personas, solo 35 me gusta. Por favor, señoras y señores, dejen su me gusta para apoyar el futsal. Teo. Juega medio campo para Payer. Lo tapan 3, termina en el suelo Payer. Y le cobraron la falta, sí señor. Dolorido Payer, Acá Sergio dice, gracias por la transmisión, amigos. Gracias a vos, Sergio, por estar viéndonos. Pablo Bellano comenta, aguante el Albe. Ahí se está dando un automasaje Mauri Payer. Mauri, que es un jugador que recibe bastantes patadas por partido. Tenemos un expediente que... Es un jugador destacado y cuando uno la mueve y lo buscan las piernas, es así. El 22, Jean Miñeri. Esta fue la tercera falta por parte de Alvear. 1-0, iba ganando Unión y ahora se puso 1-1 el partido, muy interesante. 4 minutos y medio le restan al primer tiempo. Vamos con el disparo, La espera arriba Ripoll, no lo dejan pasar. Ese remate impresionante por parte de Palumbo. Lástima que había un muro de carne en medio. La recibe en medio campo, sí. Pensé que volvía para Palumbo, pero no, se la jugó con Teo. Teo buscaba el remate, pero no podía ser. Rubini decidió sacarla y ahora tenemos córner. Primera amarilla de la noche, Rodri. Está calentando el partido Pablo. Vemos roces, choques, palabras entre jugadores de ambos equipos. Amarilla para Ambrosini. Eso que escuchan son los vitoreos de un partido que se está calentando incluso más de la cuenta. Bueno, ahí vemos que el partido está por comenzar de nuevo. Hubo ahí una pequeña pausa. Casi 150 personas viendo la transmisión, Rodri, no lo puedo creer. Muchísima gente, Pablo. Ahí los escuchamos. Perdón si estamos callados, estamos atentos escuchando a ver qué están diciendo acá abajo. Exactamente, estamos viendo a ver qué es lo que marcan, qué sucedió. Mientras tanto te aviso, 4 minutos 40 le restan al partido, no, al primer tiempo. 5 faltas tiene Unión, se va a tener que cuidar mucho con las faltas, porque de lo contrario se podría venir un penal largo y eso se traduce en la diferencia de un gol para Alvear. Pase filtrado, salió mal, sacaba Rubini. Desde abajo sale Alvear, busca un pase largo como siempre. El número 10 es Olas. Hace un regate bárbaro, intenta pasar la defensa de Unión, pero no podía, así que vuelve con Rubini. Desde el costado, guarda que si la pierde es peligroso. Y la perdió, ese es Mauri Payer. Buscaba a Ripoll, no lo conseguía. Descaro de golea, saque largo del arquero. Lo tapa. No, pero qué cerca que estuvo eso. Pasó por el lado del arco, Rodríguez. Está buscando el número 17 al gol. Ya entre voleas, que la pica, todo. Si hace un gol va a ser un golazo. Garayalde, que hace rato que decimos que tiene hambre de gol. 40 me gusta ya, faltan solo 10 para llegar a los 50. Dale que podemos. La recibía Fernández. Sale del arco, arquero Mosca, le dicen, dispara al arco para Corzón, se la jugó. Muy alta la de Corzón, Saludos a Donis Carvajal, le manda Sergio. 3 minutos 41 segundos, restan para que acá este primer tiempo. 1-1 se cuenta el partido. Remate por parte de Monteros, muy ansioso Monteros. Era difícil pegarle ahí. Corzón sale con Miñeri. Lo marcan muy bien. Palumbo la recupera. Pisa la pelota Palumbo, pero la pierde. Vuelve a los pies de Fernández. Atrevido Fernández, busca el pase, pero no lo conseguía. Lateral defensivo para Unión. Recordemos que Unión está en quinta falta. Alvear tiene 3, así que Unión va a tener que tener mucho cuidado en los ataques
de Alvear porque le puede dar un penal a la distancia. La buscaba Brizuela, la conseguía, intenta un pase, pero no había absolutamente nadie. Así que Fernández está cómodo para salir. Sale con Olas. Vuelve, desborda por la banda derecha. No se animó, elige volver hacia atrás. Alvear juega dentro de su zona de peligro. En los pies de Costas. La recupera Viñeri. Sigue Viñeri, vuelve para atrás. Unión de Espeleta se reorganiza para atacar. Lo tenés del otro lado, Zapito Castel. Vuelve para atrás. Lucha en el medio campo, a ver quién la recupera. Ese es Fran Palumbo. Lo marcaba Olas. Pierde el balón. Será el lateral y corresponderá al equipo local. Saludos a familia Auenbar San Nicolás, dice Sergio Rolón. Muchísimas gracias, Sergio, por tus comentarios. Te mandamos un saludo. 2 minutos 36 segundos, la restan al primer tiempo. 1-1 va el partido. Guarda con Viñeri. Viñeri con Palumbo. No pudieron definir correctamente. Saque de arco de Alvear. Salen desde abajo. 1-1 va el partido. El número 3, Suriano. Vuelve con el 6, lo tapaba Brizuela. Excelente. No pudo enganchar la Palumbo. Si no, era peligroso. Exactamente. Está generando mucho peligro Unión. Hay que tener cuidado al Alvear, porque se puede venir el segundo del equipo local. Exactamente. No sé si es porque hace menos 37 grados o es que el partido se está enfriando. Yo creo que soy yo, pero realmente hace mucho frío. El número 3, Suriano. En cualquier momento bajo a correr yo, Rodri. Bajo a correr porque las condiciones climáticas están complicadas. Para el segundo tiempo le sacamos la escarcha a la cámara y seguimos. Lateral defensivo es Escorzón, el fiel arquero de Unión de Espeleta con la remera roja. Lo buscaba el Sapo, lo conseguía, vuelve para atrás. Unión de Espeleta ataca tranquilo, pero lo presiona, Alvear no los deja en pensar. Fran Palumbo, luchaba Palumbo, define Palumbo, pero Fernández la agarra. Se lo ve seguro a Fernández. Qué buen jugador el 5. Sí, dispara, pero no, yo ya vi ahí que cuando se posicionó se cerró Palumbo, se cerró Corzón, ya estaba muy cómodo. Aguante Fran, dice Natalia Ruiz. Fran Palumbo, el jugador número 5 de Unión de Espeleta. Hoy con la 5, normalmente él tenía la 7. Se le fue el balón, lateral derecho. Exactamente. Fran, un jugador que en las últimas fechas ha cambiado bastante de dorsal. Fue sorprendiendo, fue cambiando entre la 8, la 7, la 5 ahora. Veremos si será por cábala, ¿por qué? Suriano. Lindo Suriano, como casi consigue la sexta de Unión, No la cantaron igual. Corzón. Viñeri. De vuelta para abajo. Palumbo. Uy, pero le empujaron a Palumbo. La pelota quedó huérfana. Suriano, pisa la pelota Suriano. Palumbo luchaba y el Tano Barba le expulsaba por el lateral derecho. Casi 150 personas. Quedan 40 segundos. Vamos que llegamos a los 50 me gusta. Si ves que no le diste me gusta, por favor te lo pido, dale me gusta, que eso pone muy feliz y muy contento a este relator y no te cuesta nada. Señoras y señores, se viene. ¡Ay, que se me detuvo! ¡Sacale Fernández! ¡La sacó Fernández! Suriano se vienen para la contra. Pero rebota en medio campo, no pudieron pasar. Lindo cañito, la agarró Corzón. Ya está, la agarró Corzón. 5 faltas tiene Unión. Una más y sería penal largo. Ya quedan 20 segundos, igual va a estar difícil que consigan aprovechar esa oportunidad. 18 segundos para que termine el primer tiempo. 1-1 van empatando. 150 personas. 3 me gusta falta nomás para llegar a los 50, la meta que habíamos puesto, ¿no? Vamos, ya falta 1:49. Muchísimas gracias por el apoyo. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, que eso nos ayuda un montonazo. Aguante el Albe, dice Paula Gijena. Vamos, gente, denle me gusta a los amigos, inviten más amigos, dice. Pero por supuesto, Sergio Rolón, ahí acaban de pedir minuto. Y tenemos información fresca de los otros partidos que se están jugando en este momento. Tenemos también información por parte de Rodrigo Feleches
de cómo vienen las tablas y cómo quedarían, bueno, por supuesto este partido no va a cambiar demasiado, pero cómo quedarían si ganara Alvear o si ganara Unión. Exactamente, en este momento Alvear se encuentra cuarto con 30 puntos, independientemente del resultado de este partido, ¿no? Y Unión se encuentra en el puesto número 16 con 15 puntos. Alvear si gana, podría entrar entre los primeros tres, o sea, podría llegar o tercero o segundo. Disculpame, se complica con el frío. Podría llegar o tercero o segundo, esperando el resultado de los demás. Pero ya clasificó a los playoffs, hay que estar tranquilo. Y Unión lamentablemente ya no llegaría a clasificar a los playoffs, podría quedarse con 18 puntos, pero no serviría de nada porque, como habíamos dicho, no llega a clasificar. Igual tiene que seguir buscando todos los partidos que pueda ganar, siempre con cabeza en alto. Por supuesto, Unión ya está jugando por la gloria. Y hablando de gloria, 56 me gusta, muchísimas gracias, gente. Pediremos más para el segundo tiempo, por supuesto. Pero muchas gracias por ayudarnos, por apoyar el futsal. Palumbo, ya queda nada para que termine. Piñeri que la recupera, no podía. Se viene un ataque, son 3 contra 2. Sí, se viene Alvear. La recupera Unión, dispare nomás. Vamos que queda poco tiempo. Viñeri en el medio campo, Viñeri contra 3. Terminó, señoras y señores, terminó el primer tiempo. Unión de Espeleta 1, Alvear 1. Estuvo emocionante, Rodri. Exactamente, muy parejo el partido. De momento estuvo picante el clima del partido. Tapó Manu Corzón lo que podía haber sido el segundo gol y la ventaja de Alvear. En una contra de 3 contra 1, impresionante lo que tapó el arquero de Unión de Espeleta. Excelente, por supuesto. Muy bien está jugando Unión y muy bien está jugando Alvear. Ahora lo que vamos a hacer es cortar, no la transmisión, sino dejarlo en mute y volvemos para el segundo tiempo.
Bueno, y acá estamos una vez más, ahora sí el segundo tiempo, 20 minutos por delante de futsal, muchísimas gracias, más de 100 personas en la transmisión, tomé 2 mates y ahora estoy mucho mejor, estoy preparado, estoy listo para seguir relatando, hace muchísimo frío, pero acá estamos dando la lucha, por supuesto, ¿no, Rodri? Exactamente, Pablo, los mates mejoraron la voz, vamos a estar mejor ahora. Mejoraron la voz, mejoraron la proyección del que les habla. Y en este momento somos más de 100 personas. Deja tu me gusta por la transmisión deportiva y se viene el futsal. Sacó Unión de Espeleta. Recordemos que va 1-1 el partido y esto acaba de empezar. Segundo tiempo, 20 minutos por delante. La recibía ahí por delante también Lobercho, pero se enfrentan muy bien. Uy, están ahí pisando la pelota, no saben bien qué hacer. Eso fue una patada lo que acabo de ver, Rodri. Eso fue una patada digna de amarilla, sí señor. Levantó el pie de una manera bastante agresiva Franco Dalmaso. La verdad no le gustó al referir. Le sacó amarilla, pero cobró falta para... no sé cómo lo interpretó. Fue una falta antes y después el número 11 levantó el pie con bronca. Saludos comandante y coronel Carvajal. Saludo. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Seguimos entonces, yo soy Pablo Piciot, me acompaña Rodrigo Feleches en los comentarios y el que saca es el equipo de Alvear. La esperaba arriba Ambrosía, tapaba Corzón, lo agarra Goicoechea, despeja Goicoechea. Eso fue peligroso, Unión de Espeleta va 1, Alvear va 1, 30 segundos acaban de pasar del segundo tiempo, perdónenme. Y acá nadie regala nada, Rodri, Exactamente. Hay que decir que están muy presentes ambos arqueros de los dos equipos. Si no fuera por ellos, el resultado sería otro. Totalmente. Ahí lo vemos tendido en el suelo. Al número 20 es Biondi. Va a aprovechar la falta. Esto acaba de empezar. Una falta ya tiene Unión. Guarda, que en el tiempo anterior no se pudieron cuidar mucho las faltas. Payer en el suelo. Recupera Alvear, medio campo. Biondi. Se enfrentan con Dalmaso. Lobercho contra Dalmaso. La recupera Lobercho. Pero lo trababa muy bien. Tendremos entonces saque de arco. ¿O no? No, lateral para Unión. Lateral defensivo. Muy defensivo, dirías. Prácticamente un córner eso. Despeje, pase largo. Pero guarda que la agarra, No llegó. Lobercho lo dio todo de sí, Tenemos lateral para Alvear. Lo va a hacer el número 11, Dalmaso. Seguro se quedó caliente con la falta de antes de Dalmaso. Le dieron la amarilla. El número 15, Ambrosinio. Vuelve con Dalmaso. Lo cubre muy bien Lobercho. Marcaban Lobercho y Payer. La pelota se va. Lateral para Unión de Espeleta. Lo va a hacer Del Pino. Vuelve con Goicoechea. Nicolás Goicoechea. Corzón. Se vio presionado Corzón, tuvo que despejar rápidamente. No se complicó Corzón para salir, vio que estaba peligroso y la tiró a donde vaya. Muy bien, así es como se tiene que hacer. El número 11, Franco Dalmaso una vez más para sacar el lateral. Lobercho ahí reposando sobre sus propias rodillas. Jugador que ha corrido mucho en el primer tiempo, Lobercho. Y lo vemos con energías aún. Del Pino marcaba, volvía para Fernández. El arquero de Alvear. Vimos ahí un pase que no llegaba a ningún lado. La agarra Corzón. Y sale Goicoechea desde abajo. Unión de Espeleta, sí señor. Rebotaba la pelota en los pies de Biondi. Lateral defensivo. Todavía no puede salir Unión, no están cómodos para salir. Vuelve con Goico. Sale Goico corriendo. Viene para Lobercho. Lobercho hace un pase filtrado entre dos. Vuelve para Goico. Para el costado de Unión de Espeleta, se viene a la marcha, el ataque, sí, la pisaba Lobercho, pero no lo conseguía. La contra increíble de Alvear, el número 11, sí es Dalmaso. Cae al suelo Dalmaso. Tiene la oportunidad de salir más cómodamente Unión, pero no dejará de presionar Dalmaso. Lo tendrán que tirar más veces. Corzón, ahí pase largo y llegaba a destino, sí señor. ¡Qué disparo! ¡Gol! El número 3, Nicolás Goicoechea. Increíble el gol de
Goicoechea recuperó lo que era el segundo gol de Alvear, yendo al piso, trabando fuerte, tiró una diagonal, corrió al espacio, se la pidió Corzón y dijo, deja que yo lo hago. Un golazo de volea impresionante. Increíble. Dale me gusta por el golazo que se marcó Goico. 2-1 va ganando Unión de Espeleta, pero guarda, porque esto acaba de empezar, 17 minutos le restan al segundo tiempo, falta muchísimo. Goicoechea, el héroe de la noche para Unión de Espeleta por el momento, 17 minutos, 8 segundos le restan exactamente al partido. 2 faltas tiene Unión, Alvear todavía ninguna. Trababa muy bien el número 10, Olas. Vamos a ver cómo sigue esto, 117 personas, muchísimas gracias. ¿Podremos llegar a los 90 me gusta? No digo 100 porque bueno, soy una persona humilde, pero ¿podremos llegar a tener 90 me gustas en esta transmisión? Colabora con nosotros, dale un me gusta, comenta lo que vos quieras. Vamos a estar agradecidos leyendo tus comentarios, preparados para todo lo que pueda pasar acá en Balón Futsal. Se viene el ataque de Alvear, trababa Del Pino, bajaba, metía un hachazo con el talón del Pino y la pelota salía despedida por el lateral izquierdo. Ahora sí, se viene un lateral peligroso de Alvear, vuelven con Fernández, dispara, la atajó Corzón, muy atento Corzón, no le saca los ojos a la redonda, Rodri. Exactamente, buena tajada del número 24 Unión de Espeleta para que sigan ganando el partido parcialmente por 2-1. Pero guarda porque está un córner. Atento Lobercho. Dispara. Uy, 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 eso estuvo cerca. Garayalde con todo el hambre. Disparaba al arco. ¿Qué pasó, Rodri? Ahí lo quiere detener el árbitro. Le dijo que se calme. Imagínate lo que fue ese pelotazo que corrió el arco del lugar. Habrá sido heavy. Debió ser heavy el arco que pesa 144 kilos. Y lo movió, es una forma de decir, chicos, dale, es una, no debe pesar tanto, pero lo movió de un pelotazo, eso es lo importante. Sale de abajo, el número 10 es el Tano, guarda que vino con Goico, el autor del segundo gol de Unión de Espeleta. Pase demasiado fuerte, vuelve para Fernández, el arquero de Alvear que sale. Sí, se viene el ataque, el número 8, Da Silva. Vuelve para Olas. Lo tapa Goico, no lo conseguía, dispara, Corzón, atento, pero la pelota golpea la red desde atrás. Saque de arco. Viñeri, Brizuela, la corre Olas. Olas contra Brizuela, despeje largo de Fernández, iba directo al arco. 2-1 va perdiendo Alvear. Desborda por la banda derecha, pero Fernández no le permitía avanzar. Lateral para Unión. Muy bien saliendo y anticipando el arquero de Alvear, porque si no, se iba Palumbo solo frente al arco. Gran partido de David Fernández. Se está destacando mucho en su posición. El Tano Barba. Vamos todavía, van para arriba. Unión de Espeleta que se puede enfrentar a la contra. Ese es Garayalde, a ver si lo consigue. La pelota se despeja, sí, sale del campo, no puede ser de otra manera. Tendremos entonces lateral para Alvear, lateral para la visita. Rubini. Uy, lo tapó muy bien Palumbo. Guarda que se viene el peligro. La recupera Rubini, Viñeri no pudo. Tomás Brizuela se va para arriba, pásasela al Tano. No pudo ser. Saque de arco para Alvear. No se entendieron Tomás Brizuela y Jean Viñeri, lo que podría haber sido el tercer gol de Unión de Espeleta. Da Silva. Lo marca Fran. Lo agarró de la camiseta, eso al árbitro no le gustó. Uy, se están peleando ahí. No se empujen, señoras y señores. Esto es un deporte. Amarilla para Fran Palumbo. Exactamente. Igual soy partidario de que si el jugador se va, prefiero agarrar la camiseta antes que pegar una patada. Porque, ¿sabes qué? Se nota que lo que quisiste cortar la jugada y no lastimarlo. Claro, la amarilla te la llevas igual, pero no lo lastimás y no se te va con la pelota. Exactamente, te sacarán falta, te sacarán amarilla, pero no lo quisiste lastimar. Yo no soy un gran jugador, Rodri. A mí una vez un muy buen defensor me dijo que o pasa el jugador o pasa la pelota, los dos juntos no. Garayalde contra Brizuela, qué lástima que nadie lo acompañaba, estaba muy buena la jugada. Exactamente, Pablo, esa es la ley del gran defensor, ¿qué digo yo? Que pase la pelota o el jugador, las dos no. Exactamente, solo uno o ninguno. Garayalde, mucho pedir ninguno. Lo trataba de tapar y Tano no podía. El número 8 sí, disparaba Da Silva. No terminó como hubieran querido esa jugada, pero es un lateral muy lindo para Alvear.
Jean Viñeri se lo ve cansado. Juega para atrás con Fernández. El arquero dispara. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Aaron Rubini fue el que cabeció. ¡Qué golazo impresionante que metió Alvear ahí después del disparo del arquero! Cabezazo de Rubini y adentro Rodrigo. Un verdadero golazo de Rubini. Metió la cabeza en lo que era un puntinazo del arquero de Alvear y marcó el empate parcial en el encuentro. 2-2 va este partido. Unión de Espeleta 2, Alvear 2. Casi 15 minutos le restan al segundo tiempo. Ese es el Tano Barba, es habilidoso. Lo traba muy bien el número 3, sí señor, Suriano. Se viene de vuelta a Alvear con Costas. Disparaba Costas, pero no era efectivo. Sale por el costado, tenemos otro lateral y lo va a hacer Suriano. 14 minutos ya le restan al partido. El número 14 sí intenta disparar, Caramel no se lo dejaban hacer. Se va a repetir el lateral. Exactamente, no sé por qué lo detuvo. Ahí veremos. Creo que estaba muy cerca Viñeri. Puede ser, o puede ser que no haya tocado el silbar. Advertencia por parte del árbitro. A ver si permiten que continúe el partido. El número 21, sí, ese es Costas, jugador. La buscaba el Tano Barba, la pisa, la recupera, sí. Guarda que viene con 2, Atento ahí Corzón. Vuelve con el Tano. El Tano contra Monteros. Vuelve para Viñeri. Uy, que la paró de pecho, sí, dispara al arco, pero Corzón metió la mano. Casi pierde la mano de ese pelotazo, Exactamente, buena tapada de Corzón, ahora se viene el córner para allá. 125, 130 personas ya en la transmisión, muchísimas gracias. Si podés dejarnos tu me gusta, que eso nos pone muy felices y muy contentos. Nos ayuda a seguir creciendo. Guarda con Palumbo, guarda, sombrerito. Despejaba Fernández, la pelota impactaba directamente en Viñeri. Eso pudo ser peligroso. Viñeri contra Suriano. Uy, pero qué bicicleta que se mandó Suriano. ¡Dispara! No, lo que fue eso. ¡Gol! Bicicleta de Suriano. Dispara y adentro del arco Rodrigo. Exactamente, lo sacó a pasear Suriano. Increíble, tiró una cancita. Porque le hizo dar vuelta sobre sí mismo. Increíble y un golazo para Alvear. El gol impresionante. El autor del gol, te diría, del partido, Federico Suriano. Ahí vemos reclamos por parte del árbitro para con la hinchada y para con los jugadores suplentes que están ahí. Está pidiendo silencio. Rompió el marcador, Alvear ahora 3-2 va ganando Alvear en la cancha de Unión. Exactamente, lo dio vuelta en cuanto, Pablo, 6 minutos puede ser. No pasó nada, duró muy poco el empate. 13 minutos, 13 segundos exactamente le restan a este partido. Dejalo tu me gusta, por favor, así nos ayudás. Dispara Viñeri. La pelota se iba, se escapaba por el costado del campo. Ahora sí es un lateral defensivo para Alvear. Deberá reorganizarse Unión para buscar empatar de vuelta el marcador. Viñeri. Fran Palumbo juega con Brizuela. A ver qué hace Brizuela. Pero cómo se tiró Fernández. Cortó esa jugada como un profesional. Obviamente, como un profesional cortó y cómo viene atajando Fernández. El pase que encontraba su compañero Caramés. Lo tapa muy bien. Eso es cuerpo, sí. Lo metió el Tano Barba. Lateral defensivo. La tira para arriba, sí señor. La tiró demasiado alta. Esa es Fernández. La pelota se despedía. Decí que hay techo, Rodri, porque le hizo un bollo, me parece, al techo. El Tano Barba intenta pasarlo, es 1 contra 2. No puede, claramente. La presión fue demasiada para el Tano. Lateral para Unión. Lo va a hacer Brizuela. Lo buscaba atrás a Viñeri.
Viñeri de vuelta al lateral derecho. Brizuela con Viñeri con Brizuela. Pisa la pelota Brizuela. Los tres saltaron atrás, cuídate. Hoy la recuperaba Suriano, el del mejor gol de la noche. ¿Qué cobró? Y dicen mano dice el árbitro y tenemos amarilla para tomar Brizuela. ¿Qué pasó, Rodri? Yo no la llegué a ver, Mano, sí. Por lo que se entiende, le dio la mano en la trayectoria de la pelota y desvió la pelota, lo que hizo que baje la pelota y pueda seguir continuando con la jugada. Tenemos mano, falta peligrosísima para Alvear y amarilla para Tomás Brizuela. Tremendo lo que estamos viviendo ahora, Rodri. Qué golazo que se marcó Suriano. Ese es un gol digno para uno de los reels de Balón Futsal, No sé quién los edita. Muy bueno es, muy talentoso. Evidentemente tiene una visión extraordinaria. Pero espero que ahí el encargado edite algún videito para las redes con el gol de Suriano. Muy bueno. Se viene entonces disparo el número 15, Ambrosini. Podría darle a Ambrosini. Esto es una linda oportunidad para Alvear, para alejarse más en el marcador. 12 minutos le restan al partido, 4 faltas, ya tiene Unión. Vamos a Alvear, se viene entonces disparo. Sí le va a dar a Ambrosini. Ay, no le dio, fue muy tímido Ambrosini. Intentaron ahí, no sé si fue una jugada preparada, qué quisieron hacer, pero no resultó. Entró Monito Alvear, 15, dice Sergio Romín. Vamos, taquito, no salió muy bien, Goico. Sale de abajo Unión con el Tano Barba. Intentaba un pase, no funcionó. Vamos, Garayalde, que quiere meter el suyo. Garayalde, tapaba Corzón. Sale de abajo Unión. La espera del Pino. Juega con el Sapito Castel. ¡Ay, qué calidad que tiene el Sapo! Se lo pasó nomás, dispara el Sapo, pero Fernández muy atento. Se tira al piso e intercepta ese balón. Sale de vuelta Alvear. Desde abajo Alvear, presiona a Lobercho, a ver si funciona, no pudo hacer nada. Alvear de vuelta, controla más abajo, dice Alvear. La pelota sí interceptó, sí, dale Castel. Bicicleta y no pudo patear, no estaba cómodo. Se tiró al piso, pero de nada sirvió, Rodri. Exactamente, falta para Unión de Pereira peligrosísima por lo que puede ser el empate del club local. Bien buscado el Sapito Castel, cómo giró, apoyó su cuerpo sobre el defensor. Y ahora hay que ver qué es lo que hará Unión de Pereira, si hará jugada preparada o un remate muy frenético al arco. Ahora sí, Unión tiene que empatarlo. 3-2 va ganando Alvear. 11 minutos le restan al partido. Golazo de Federico Suriano. También tuvimos otro gol en el primer tiempo. El primer tiempo había cerrado, si no me equivoco, 1-1. Y ahora ya vamos 3-2. ¿Quién pateará? No lo tenemos muy claro todavía. Para mí se la van a dejar a Viñeri. Buen pateador de tiro libre. Ahí vemos cómo Fernández acomodó a sus defensores. Está adelantado el arquero, pero tendría que mirarlo más a Lobercho. Cuidado con Lobercho. Lo va a hacer Viñeri, sí. Pase para Lobercho, Viñeri. No, se la jugó. Quiso patear directo al arco y se ganó el córner. Nada mal ese disparo, Lo va a hacer el Sapo Castel. Una vez más, espera Lobercho. Llega para Lobercho, dispara. Pero David Fernández está demostrando ser un arquero que merece la camiseta titular, Exactamente. Está mostrando ser un arquero, ser el jugador del partido, diría yo. Con todas las tapadas. No sé si se la daría a él el juego de partido. Hay un par de estrellitas de Alvear ahí que estuvieron dando muy bien. Goicochea intentaba girar Lobercho, no se lo permitían, está de espaldas. Vuelve para Goico, ese es del Pino, dispara del Pino, pero le quedó muy alta. La colgó en la red del Pino. Saque de arco, lo hace Fernández. Sale de abajo Alvear. Unión está dejando que Alvear juegue demasiado, tienen mucho espacio. Vuelve el número 15, Ambrosini. De vuelta con el Sapo Castel, no podía hacer nada. Lateral de Unión, lo va a hacer Juan Cruz. Vamos, Castel. Juega para abajo tal vez, sí, lo tenés a Del Pino. Pero no entiende de jugar para abajo el Sapito Castel, decidió pasarlo. Por eso le pegó en la frente Iván Monteros. Se retoma de vuelta, ahora sí con Del Pino. Va para arriba, ese es Pedro Lobercho. Uy, guarda que se viene una jugada impresionante por parte de Alvear, es peligroso.
Se cayó al piso, Un empujón de Lobercho, eso lo dejó incómodo. 139 personas ya en la transmisión, muchísimas gracias. Por favor, dejanos tu me gusta, que eso nos ayuda un montonazo. 10 minutos tenemos para llegar a los 90 me gusta. Goicoechea. El Sapo Castel. Vuelve con Lobercho, de vuelta con Del Pino. Ahora sí, el Sapo de vuelta. A ver si lo pasa. Se vio intimidado, evidentemente, el Sapo por Iván Monteros. Acá dice Agustín Milano, dice, Monito tire magia como las milangas. Agustín Milano. ¿Quién? A ver, que nos informe Agustín, ¿quién es el monito? ¿Cuál es el jugador al que le dicen el monito? Acá nos informan el número 15. Disparo directo a las manos de Corzón. El 15, Ambrosini. Martín Ambrosini, el monito. Ya lo tenemos entonces. Lobercho. Dispara Lobercho. ¡Ay, qué cerca, qué cerca, qué cerca que estuvo! ¡Qué cerca que estuvo Lobercho! 70 me gusta. ¿Ya llegaremos a los 90, Rodri? Esperemos que sí. Quedan 9 minutos 23. Ponele que 11, 12 minutos con lo que se va la pelota. Yo creo que los baloneros y baloneras harán lo posible para que lleguemos. Vamos, dejanos tu me gusta si no lo hiciste todavía para apoyar el futsal. Pedro Lobercho. Dale, que es gratis. Nicolás Goicoechea. Hora es gratis. Se viene entonces, dispara el Sapo Castel. No lo conseguía. Tiene una defensa muy sólida Alvear. Se ponen todos abajo y no hay forma de pasar. La espera abajo Goico. También Del Pino. Vuelve con Del Pino. Va para Goico. Lo presiona muy bien Iván Montero. Se viene, sí, dale, Sapito, dale. No más, no pudo ser. Trata de salir. Está incómodo para salir Alvear. Vuelve de vuelta con Monteros. Se viene para el ataque, sombrerito, le queda a Monteros, no lo permitió Corzón. Se tira al piso Corzón. Guarda que tiene en el arco sin arquero. Hizo lo que pudo Del Pino y sacó la pelota, Rodri. Buena recuperación de Del Pino, si bien ahora es lateral defensivo o ofensivo. A ver, no. Lateral ofensivo ya que pasa la mitad de cancha. Para Alvear, buena recuperación porque el arco, recordemos que estaba solo. Ya que Corzón salió y no le resultó bien la jugada. Una pateada bien precisa y hubiera sido el cuarto de Alvear. Ahí que la recupera Goico. Mucho cuidado con este. Sale Corzón. Lo incomodan, pero puede hacerlo tranquilamente. El Sapo Castel, ay, no llegó a correr, che. Ahí agradeció el pase como si fuera un gesto de amistad, pero no llegó a agarrarlo. Vamos a ver si la próxima alcanza. El número 11, Franco Dalmazo. Vuelve para el 20, Biondi. Dalmazo con Biondi. Guarda que la recuperó Lobercho. Este es peligroso, Se viene para arriba Unión. Dispara de Goico. Goico quiere hacer el segundo de la noche. Tenemos saque de arco. 144 personas. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Esperemos que estés disfrutando tanto como nosotros de esta transmisión deportiva. Escuchamos ahí, no sé si escuchan los aplausos por parte de la hinchada de Unión, alentando a su equipo, cómo no. Aunque hayan quedado fuera de playoff, no importa, hay que alentar a la U. Así llaman los hinchas de Unión. Termina en el piso, ahí tenemos lateral. ¿Está buscando la falta, parece Alvear? Me parece que sí, muchos empujones por parte de los jugadores de Unión. El árbitro, vamos a ver qué es lo que marca. Pareciera que es lateral ofensivo para Unión, que no cobró nada. Y lo va a hacer Ripoll. 7 minutos, 50 segundos le restan al partido. 7 minutos tenemos, gente. 7 minutos de futsal por delante y puede pasar de todo. ¿Me estás escuchando? Si es así, deja tu comentario y tu me gusta. Vamos, Ripoll. Juega para atrás con Brizuela, que caía al suelo, no podía contenerla. ¡Dispara! ¡Qué cerquita que estuvo! Ese hombre era Diego Biondi, que generaba peligro en el arco de Corzón, que muy atentamente recibió ese balón con la rodilla y la desviaba para afuera. No va a pasar, dijo Corzón. Lateral del número 11, Franco Dalmazo. La espera arriba Rubini, el autor del último gol. Rubini para Dalmazo, Dalmazo. ¡Uy, uy, uy! Esa es una pasada impresionante. ¿Cómo están los jugadores de Alvear con las piruetas, Totalmente, quieren hacerlo de volea y no pudieron todavía. Pero van ganando 3-2, que es lo importante. Por el lateral. ¿A quién se lo dio? Ahí parece, sí, se la dieron.
Se la dieron nomás Unión. Tiene Ripoll. Saca Ripoll. Vuelve para Brizuela. Muy buena Corzón. Una tapada de Corzón. Que podría haber sido el cuarto gol de Albion. Aquí Pablo, para mí, parecer, los jugadores de Albion que tienen un drill en el perfil del fit de balón fiscal, por eso están teniendo muchas patadas karatekas. Podría decir, para ser un 2. Dispara Garayalde, tiene razón, pero guarda porque se le puede dar el Winner. Se viene Viñeri le dijo, salí a correrla, pero bueno, Brizuela es un ser humano, no llegó a agarrarla. David Fernández. A ver qué inventa. Dispara, pero no pudo ser, quiso involucrar a la entrada del juego. Viñeri, Brizuela, la recupera Alvear. Ese es el mazo. Quieren jugar arriba, Alvear, sí. La marca Brizuela, ¿podrá ser? No puede ser, vuelve saliendo. La contra de Unión. Hay amarillo para el número 2. Tenemos ganado a Unión, si te digo el minuto, pareciera que no. Vos querías Pablo, ¿me estás abajo o harías una jugada? Primero pediría minuto, no solo para pensar mi jugada, sino para desconcertar al equipo contrario, ¿no? Para que se pongan a cranear, a pensar qué podría hacer. No se escucha el relato. A ver ahí, si se escucha. Si nos pueden decir si se escucha de vuelta. Un segundo. Ahí estamos viendo la banda. No se escucha. Hola. A ver si se escucha. El audio amigo no se escucha. Parece que tenemos problemas de audio. Igual decí que tenemos minutos. A ver cómo podemos solucionar esto, Un segundo. Están como de fondo. Vamos a hacer esto. Muy buenas, ahora se escucha. Si nos pueden decir, por favor, estaríamos muy agradecidos. Ahí debería... Ahí sí, perfecto. Bueno, sí, parece que tuvimos un problema con uno de los dos micrófonos que traemos, así que ahora empezaremos a usar el otro. Muchísimas gracias por avisar. Ustedes son tan importantes como nosotros para poder hacer que esta transmisión se escuche y se vea de la mejor manera posible. Bueno, nos sirvió el minuto. Nos sirvió el minuto, sí. Nos sirvió el minuto para que no nos perdamos con el audio de este tiro libre impresionante que va a tener Unión de Espeleta. Recordemos que Alvear va ganando 3-2, 6 minutos y medio le restan al partido. Para mí lo patea Viñeri de vuelta. Puede ser. Buen tiro libre de Viñeri del anterior, Sí, fue bueno, lástima que no terminó un gol, pero la intención es lo que cuenta, Rodri. Guarda con lo que me hace así. Vamos, dispara entonces, a ver si lo hace Brizuela. No, la voy a dejar pasar y sí, dispara Viñeri. La quiso colgar en el ángulo. No pudo ser. Muy buen intento igual, Exactamente. 75 me gustas. Estamos cerca a 15 me gusta de los 90, de lo que habíamos pedido. Vamos, que queremos llegar. No digo a los 100. A los 100 sería muy bueno. Pero si llegamos a 90 me conformo. Dale me gusta nomás. Dale me gusta por el futsal. Hicieron cargar ahí un saque. No pudo ser ese pase, pero estuvo cerca. Escorzón. Sale de abajo Unión. Respeta los espacios. Es Estino Ripoll. Vuelve la pelota con Ripoll. No la deja pasar. Corzón ni la toca. Trata de salir cómodo Unión de Espeleta. No se lo permite. Ese es Viñeri. Jean Viñeri. Filtrarse. Jean Viñeri. Están todos juntos los defensores. Son 4. Sí, ahora se viene. Uy, guarda con Fernández que le rebotaba, La sacó desde abajo. Ese es Olas contra Palumbo. Palumbo contra Olas. Tenemos falta.
Falta. Y fue fuerte, no se peleen, señores. Tenemos amarilla, Rodri. Se calentó el clima del partido, el número 17 le metió el empujón al número 22, ya Minieri y Unión de Espeleta. Veremos qué pasa. Tiro Ripoll también. Hay empujones, muchos empujones. Tranquilo, muchachos. Esto es futsal. Vamos a jugar. Que sea futsal. Nos sacaron un me gusta, Rodri. Eso es una persona que no avala la violencia, ¿te das cuenta? No le gustó que peleen los jugadores y bueno. Se calentó el partido, pero no pasa nada, esto puede continuar. 5 minutos 40 segundos le restan a este segundo tiempo. Vamos a ver cómo continúa esto. Cada vez más cerca de los 90 me gustas. 78, estamos subiendo. Subimos más que el dólar, vamos todavía. El número 11, sí señores, ese es Tino Ripoll. Para mí le pega a Tino, ¿eh? Puede ser que pruebe con un jugador distinto a los anteriores. Ah, pero está Viñeri, no. Yo creo que se la confían a Viñeri de vuelta. ¿La tercera será la vencida? Totalmente, vamos a verlo. En este momento, 3-2 va ganando Alvear. 5 minutos 40 segundos le restan al partido. Puede pasar de todo. Deja tu me gusta, deja tu comentario. Apoyá al futsal. Palumbo que toma carrera. Mucha carrera toma Palumbo. Para mí la espera Viñeri de rebote. Vamos a ver en qué resulta. Ese es Palumbo. La tapa Fernández. Uy, se colgó. Y esa patada que fue. Tenemos amarilla para Brizuela y roja porque ya tenía amarilla. Unión de Espeleta se la va a tener que bancar con un jugador menos en el campo. Expulsado el número 8, Tomás Brizuela, jugador de Unión de Espeleta tras pegar una patada. Veremos cómo defiende ahora Unión. Eso que se escuchan en la hinchada de Alvear. Esto es peligroso, Rodríguez. Con 3 jugadores nada más Unión en el campo. Sin contar al arquero, por supuesto. Son 5 contra 4, y va ganando Alvear. ¿Podrá Alvear ampliar la diferencia en el marcador? Lo veremos a continuación. 5 minutos y medio le restan al partido. Puede pasar cualquier cosa. Estamos acá en vivo. Lo vivís con nosotros en Balón Futsal. En vivo en la cancha de Unión de Espeleta. Va a dar comienzo entonces. Pide calma el árbitro. Alvear 3, Espeleta 2. Así es como seguimos. Vamos, gente, ayúdanos a llegar a los 100 me gustas, vamos. Si no le diste me gusta, dale nomás. Se viene el ataque de Alvear, podría ampliar la diferencia. Podría Garayalde sacarse la vena del ojo de no haber podido marcar aún. Jugador que estuvo cerca de marcar en varias oportunidades y aún no pudo lucirse. La devuelve el monito. Ambrosini. Garayalde dispara. Uy, no pudo ser, la tapó Viñeri. Lautaro Gomila era el que intentó definir. Corner peligroso, vuelve para Gomila. A ver si se organizan. Garayalde dispara y la pelota rebota. Directo en Viñeri, Gomila. Se centra Gomila, camina tranquilo. Garayalde. Gomila. Garayalde. De vuelta para Gomila. Está Viñeri marcando. Gomila. A ver si dispara. ¡Salimó! ¡Gol de Garayalde! El cuarto de la noche para Alvear. Va ganando la visita 4-2, Rodri. Y llegó el momento de Garayalde para convertir el gol. 4-2 se encuentra este partido. Y ahora ya sin mucha alternativa, para estos 5 minutos que quedan, entra Fran Palumbo con la de arquero jugador. Y ya 4-2 va ganando Alvear. A ver si puede hacer algo Unión, El Tano Barba. Palumbo.
De vuelta Unión y no pudieron hacer nada. David Fernández. Sale de abajo Alvear. Vuelve la pelota al juego. Le quedó incómoda a Palumbo. Lateral para Alvear. 79 me gusta, Rodri. Juraría que teníamos 80 recién. Vamos de vuelta. Si esto no es futsal, entonces, ¿qué es? ¿No? ¿El futsal? No era así, no, Rodri. Dijo cualquier cosa. Por eso, estuvo cerca. Inventor de frases. Si esto no es futsal, ¿el futsal dónde está, Rodri? Claro, ahí puede ser un poquito mejor. Yo diría el futsal en su máxima expresión. Guarda que se sigue calentando el partido, Están ahí enojados. Vemos la discusión entre el árbitro y el Tano Barba. Parece que el Tano quería hacer el lateral, pero lo va a hacer Monteros. Alguien del clima del partido. Expulsado Tomás Brizuela en el conjunto local. Ya se retiró, ya hubo gol. Ahora volvió a Unión a tener 4 jugadores más el arquero. Lo va a hacer Monteros. Sale Monteros. En el número 8, Da Silva. Lo marcan entre dos, sí. Termina en el piso del Pino, pero el árbitro no dice nada. ¡Dispara! Viene para la contra Alvear. Mucho cuidado con este, lo empujó el Tano. Tenemos falta. Le pone amarilla, sí, amarilla para el Tano Barba. Exactamente, sexta falta para Alvear. Veremos quién la patea. ¿Será el número 6 que tiene el balón entre sus manos? ¿Será el número 18? ¿El capitán? El número 20 parece que patea. ¿Fue la sexta de Unión ya? Exactamente. Penal de larga distancia para Alvear. Veremos si será Manu Gorzón quien retenga el balón o será el quinto gol de Alvear. 4-2, va ganando Alvear. 3 minutos y medio le restan al partido. Pero ahora encima tienen un penal largo. Podrían ampliar más todavía la diferencia en el marcador. Veremos quién lo hace. ¿Para vos quién lo hace? Número 20 me parece, sí. Está acomodando el balón. Diego Biondi. La va a patear Biondi. Penal largo, vamos a ver qué pasa. Podríamos estar a punto de ver el quinto de Alvear. O una atajada impresionante por parte de Corzón. Se acomoda Corzón ahí. Parece que no lo va a hacer Biondi, Lo va a patear Ezequiel Costas. Ambos jugadores están pateados como para patear la sexta falta. Lo va a hacer Costas. Dispara entonces. ¡Qué atajada de Corzón! Al final lo hizo Biondi. Lo hizo Biondi nomás. Pero Corzón muy atento, detuvo ese balón con sus manos. 80 me gusta, tenemos palo, estamos a 10 nomás de la meta. Vamos gente, dale tu me gusta, apoya el futsal, tirón de camiseta, no le importa a Castel. Hará lo que sea para pasar. No pudo ser. Intentó ahí un caño a Biondi, pero este cerró las piernas en el último momento. Vamos que podemos llegar a más me gustas, ayudarnos a llegar a 100, que sería un sueño para nosotros. Dispara nada más, pero no pudo ser. Biondi es una pared, Rodri. Muy bien cómo defiende Biondi. Está muy complicado pasar por su lado. Como arquero jugador, Fran Palumbo con la remera naranja. Juega con Miñeri. Palumbo juega para atrás. ¡Dispara! Palumbo de cabeza. Y la saca nada más la defensa. Termina en el piso, dispara de vuelta y la pelota le pega a un cartel de Unión de Espeleta allá arriba. La agarró Corzón, fue una jugada rápida. Tino Ripoll. Regate de Ripoll. Juega con Miñeri. Miñeri lo espera ahí a Fran Palumbo para que se posicione para jugar de espejito con Ripoll. De vuelta con Palumbo. Palumbo le da la espalda una vez más en su jugada emblemática. Ripoll. Remate de Unión, no pudo ser. La atajó nada más el arquero que acaba de cambiar, el arquero de Alvear. Tenemos a Bonotto ahora, ya no está más Fernández. Lo marcaba ahí el Zapito Castel, pero se fue bailado, sí. El número 20, Biondi.
Da Silva contra Ripoll. No puede salir Alvear. Da Silva de vuelta. Lo marca Ripoll. También lo marca el Sapo. Vuelve con el arquero. No, trata de zafar. Y no consigue. Se tiran al piso. No puede ser. Mano del arquero Leandro Bonotto. Es un juego rápido esto, Rodri. Da Silva de vuelta. Tiene la pelota Alvear. No está pudiendo salir con tranquilidad, pero está moviendo de lado a lado. 1 minuto y medio le resta al partido nada más. 4-2 va ganando Alvear. Palumbo. Juega con el Sapo. Jean Viñeri. 4-2 gana Alvear. Tino Ripoll. Viñeri. Palumbo. Viñeri para a la red. Fuerte remate de Viñeri, pero no tuvo suerte y no fue bajo los 3 palos. Muchas gracias. Más de 160 personas viendo la transmisión. La baja. Uy, qué lindo sombrerito. Se me cayó el micrófono, les pido mil disculpas. Errores técnicos. Palumbo. Le queda Palumbo, intentalo nomás. Dispara Ripoll, estuvo tímido Palumbo. Jean Viñeri. Qué lástima. Parece que con 54 segundos que restan, vamos a ver si Unión puede hacer algo. 4-2 va ganando Alvear. Acá Sergio nos dice de antemano, muchas gracias por la transmisión, amigos, y gracias a vos, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio, por aguante. 85 me gusta, me parece que nos clavamos ahí, Rodríguez. Ayúdanos a llegar a 90. Si no le diste me gusta todavía, somos 170 personas. Dale me gusta nomás. Nos ayudarías un montonazo con el algoritmo de YouTube. Jean Viñeri, Palumbo. Ese Viñeri dispara, pero pega directamente en la defensa y no pudo ser. Muy bien la defensa de Alvear, nos está dejando que Unión le pegue. Viñeri le pega a su guarda, Rodri, perdóname que te tuve que interrumpir, pero fue una jugada impresionante. No, pero no hay problema, Pablo. Muy bien como conectó Viñeri con el Pedro Lobercho y no pudo decidir con tranquilidad. Jean Viñeri, Palumbo. De vuelta Palumbo, se va de vuelta desde Islas Canarias. Vamos a Alvear, el único campeón, dice Rodrigo Malga. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu comentario. El Zapito Castel. Guarda que son los últimos segundos. Quedan 24. Tino Ripoll. Lo marcan bien a Ripoll. Se viene Viñeri. Dispara Viñeri. No, fue tímido. Le pasa a Ripoll. Vuelve para Viñeri. Dispara. Justo antes de que me quede sin aire. La pelota sale por el costado y tendremos lateral. Lo va a hacer Palumbo. Vamos, dale me gusta por el relato. Se viene nada más. Lo agarran de la camiseta del Lobercho. ¡Gol! ¡Qué golazo le metieron ahí! Gol de Unión de Espeleta, pero faltan 10 segundos para que termine el partido y va ganando 4-3 Alvear. Ya nada se puede hacer, parece. 7 segundos. 5, 4, 3, disparo. Será saque de arco, lo va a hacer Palumbo. Se termina el partido, gente. Dale me gusta por la transmisión. Ya termina, 2 segundos. 1. Terminó. Tenemos victoria de Alvear. Alvear 4, Unión de Espeleta 3. Perdiendo Unión esta vez de local. Venían en el último partido haberle ganado a Don Bosco, pero en este no tuvieron suerte. De igual manera hay que decir que jugaron muy bien. ¿Vos qué opinás, Rodri? Buen partido, muy parejo además, si bien el resultado fue favoreciendo a Alvear, fue un partido muy parejo. De a momentos fue un partido picante, hay que decirlo, fue muy picante. La expulsión de Tomás Venezuela condicionó el partido, pero luego fue un partido parejo para los dos. Partido que tuvieron chances claras, Unión no tuvo suerte, el arquero jugador le sirvió para esconder un gol y Alvear defendió muy bien el arquero jugador. Muy bien defendido, Jean Miguel nunca pudo patear con tranquilidad y la vez que pudo fue gol de Unión. Acá vemos conflictos con el número 8 de Alvear. Ya está, muchachos, ya terminó el partido, disfruten. Y Unión tiene que ver cuáles fueron los errores del partido y Alvear tiene que festejar y también ver si cometieron errores. Tal cual, Rodri, tal cual. Esperamos que hayas disfrutado de esta transmisión tanto como nosotros de traértela. Muchísimas gracias por su apoyo. Alvear 4, Unión de Espeleta 3. Yo soy Pablo Piciot, me acompaña Rodrigo Feleches y nos veremos entonces en una próxima transmisión. Llegamos a 96 me gusta. Muchísimas gracias a todos, un abrazo grande
y nos vemos en la próxima. Chau, chau.